Muy buenos días, hermanos. Seguimos con el tema de los devocionales con los yo soy del Señor. Juan escribe su evangelio para presentar a Jesús como Dios. El propósito de su escrito es complementar, bajo la guía del Espíritu Santo, la revelación especial de Dios, de modo que los lectores entiendan que el hombre, Jesús, era el eterno Dios que se encarnó y vivió entre los hombres para salvarlos. Cuando Jesús dice yo soy, eso tiene una connotación especial para los oyentes judíos que son rápidamente llevados en su mente a Éxodo 3:14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza diciendo yo soy el que soy. Este era el título en relación especial con el pueblo de Israel. Yo soy el eterno, el autosuficiente, el que existe por sí mismo, independiente de todo lo que existe, el principio y fin de todo. En 7 oportunidades Jesús se presenta como el yo soy en el Evangelio de Juan. Y ya vimos 4 de estas. La primera en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Y vimos que el hambre y la sed representa toda necesidad del ser humano. Jesús se presenta como el único que puede satisfacer toda necesidad, de tal manera que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. En Juan capítulo 8 y 9 se presenta como yo soy la luz del mundo. La luz tiene relación directa con la vida. Vida y luz son 2 definiciones de Dios. La oscuridad es sinónimo de error y pecado. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Cristo, la luz verdadera, vino al mundo a iluminar y salvar a las personas del error y el pecado. Y Jesús le promete al que le sigue que tendrá la luz de la vida. En Juan 10 tenemos también yo soy la puerta. El redil de las ovejas tiene una sola puerta. Aunque suene incorrecto para estos tiempos, la Biblia enseña claramente que el Evangelio es exclusivo. No hay varias opciones para ser salvos. Solo hay una puerta y el que entra es salvo y obtiene libertad y satisfacción. Cuando la puerta está abierta habla de oportunidad y privilegio de intimidad. Cuando la puerta está cerrada, en cambio, habla de impedimento. Así es la persona de Cristo. Por él se entra, y el que rechaza y establece su propio camino, por él se pierde eternamente. Pero también en el capítulo 10 aparece yo soy el buen pastor que conoce a sus ovejas, las llama y las guía con su voz, las dirige con el cayado y las protege con la vara. Pero no alcanza con eso, sino que llegado el momento, da su misma vida por las suyas, a diferencia del pastor asalariado que huye cuando va a venir el peligro. Y las ovejas disfrutan de esa relación especial y saben que nada ni nadie podrá arrebatarlas de la mano del pastor y de la mano de su Padre. Hoy analizaremos muy brevemente la 5ª declaración que hizo el Señor sobre su persona, identificándose con el eterno yo soy de Éxodo 3:14, y yo soy la resurrección y la vida. Y vamos a leer en Juan capítulo 11, versos 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La vida es un milagro. Nadie la puede explicar, a pesar de que todos podemos vivirla. Nadie puede explicar cómo ocurrió la vida, ni nadie puede replicarla desde la nada, sino solamente manipularla desde otro organismo que ya está vivo. Aunque en un laboratorio juntemos todos los componentes de una semilla y le demos forma parecida a la semilla natural, la gran diferencia entre ambas se verá al echarla en la tierra. Solo una tiene el germen de la vida. Solo una podrá producir una planta y generar descendencia. La vida es hermosa y la muerte es la contracara. Todos hemos observado de cerca alguna vez un organismo muerto.
Quizás acaba de morir, pero a pesar de eso, hay una gran diferencia entre un estado y otro. Quizás el cuerpo todavía no ha sufrido ningún cambio. Sin embargo, le falta algo que lo hace tan diferente. Le falta la vida, ese aliento que lo hace moverse, respirar, caminar, sentir, comunicarse. Hay una pregunta que está en el libro de Job, capítulo 14, verso 14, que dice: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa pregunta ha estado en la mente de cada ser humano desde que la muerte se experimentó por primera vez en este planeta. En cada cultura, en cada tribu, en cada civilización, vemos gente especulando sobre el tema de la muerte y la vida después de la muerte. La pregunta obvia es: cuando muera, ¿es ese el final? ¿Está toda mi existencia resumida entre los dos puntos del nacimiento y la muerte, tal como están marcados en las lápidas de los sepulcros? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más después? La vida es tan preciosa para los humanos que late dentro de cada corazón humano la esperanza de que de alguna manera habrá victoria sobre el sepulcro. Hay un argumento de analogía que se toma prestado del carácter cíclico de la vida y la muerte que vemos en el reino de la naturaleza, donde para que crezca la hierba la semilla tiene que ser plantada y la semilla tiene que morir. Pero cuando esa semilla muere y se pudre, la cáscara se pudre, y luego la semilla germina y surge una nueva vida. Entonces vemos esa analogía en la naturaleza. Hay tal cantidad de seres vivos en este planeta. ¿Será la muerte el final de cada forma de vida tal como la conocemos? Muchas personas desde la antigüedad tuvieron la idea de la reencarnación, que el alma que consideran eterna de alguna manera vuelve otra vez en otra forma de vida. Pero eso es solamente especulación. La mayor esperanza que tenemos en el mundo para la vida después de la muerte se encuentra en la resurrección histórica de Cristo, que el Nuevo Testamento pone ante nosotros no solamente como un hecho, algo aislado, sino como un evento que es el primero de una multitud de eventos similares que en algún momento ocurrirán, dado que Él resucitó entre los muertos por nosotros, para que nosotros también participemos de esa resurrección. Y eso es el centro mismo de la esperanza cristiana. Sabemos que en la iglesia primitiva una de las razones por la que los cristianos del siglo I estaban tan dispuestos a sufrir el martirio era porque estaban absolutamente convencidos de la resurrección. Estaban convencidos de que la muerte no era la dimensión final, que ahora la muerte, en lugar de ser una victoria amarga de Satanás sobre nosotros, había sido derrotada. Y ahora para el cristiano, la muerte era simplemente una transición de la vida aquí a un ambiente aún mejor y a una mejor realidad. Todo eso no se reduce a una discusión, sino a una persona. Cuando Jesús le dice, pensando en la futura resurrección, a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús hace esta declaración en el peor escenario posible, en la casa del duelo, donde hacía muy pocos días se produjo la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. En Betania, cuando Jesús llegó, todos lloraban, como ocurre habitualmente cuando alguien muere. ¿Por qué lloramos ante la muerte? Hay dolor porque ya no se verá nunca más a la persona amada, porque los sueños se han terminado, porque los programas se han cancelado, porque los que quedan sienten un gran vacío. Y recurrimos a recursos que tenemos a mano para evitar que el olvido sepulte los recuerdos de aquellos que se han ido. Fotos, escritos, objetos que le pertenecieron. Pero el paso del tiempo es implacable y al final llega el olvido. La vida y la muerte son dos aspectos naturales para todos los seres humanos. Existe una relación entre ellas que parece muy obvia. Solo puede morir alguien que ha vivido. Pero el Señor Jesús habla de una relación inversa. Puede vivir alguien que ha muerto. Y eso es resucitando. Entonces lo que Él nos está diciendo es que solo puede resucitar a alguien que ha muerto. El que dijo yo soy la resurrección y la vida es la única solución al problema más importante que tiene la humanidad, la muerte. A tal punto que aquel que cree en mí no morirá eternamente, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
es que creer en el que es la resurrección y la vida implica el nuevo nacimiento, tal como Jesús le enseñó en aquella memorable oportunidad a Nicodemo. Y volver a nacer es algo espiritual. Y como enseñamos en tantas oportunidades, el que nace una vez muere 2 veces, y el que nace 2 veces muere solo una vez. Porque aquel que puso su confianza en el que dijo yo soy la resurrección y la vida, solo experimentará la muerte física únicamente. Pero aquellos que le rechazaron morirán la muerte física y experimentarán la peor de todas las muertes, que es la muerte espiritual, una eterna separación de Dios en la más completa oscuridad en medio del dolor más profundo y una eterna y permanente culpa por haber desoído las advertencias y haber desaprovechado las oportunidades. Tengo que reconocer que en este último año, por las circunstancias que todos conocen, me he situado muchas veces en el mismo hogar de Betania. Con mi imaginación acompañé a Marta y María mientras veían que su hermano iba muriendo, sin esperanzas, porque el Señor no estaba con ellas. Con la ventaja de que yo sabía, y ellas no, que el Señor estaba en pleno conocimiento del estado de Lázaro, y que Él había programado llegar tarde a propósito. Aunque tarde no parece ser la mejor expresión en este caso, porque los planes que el Señor tenía eran muy superiores a los de ellas, y deseaba darles mucho más de lo que ellas le habían pedido. Me pregunté muchas veces si el Señor haría el mismo milagro en mi familia en caso de ser necesario. Hasta pensé en algunas ocasiones que el Señor tenía la obligación de hacerlo, y que por ello había resucitado a Lázaro para volver a repetir el milagro. Me pregunté infinidad de veces si mi fe alcanzaba para solicitar el milagro. Quizás la reprensión del Señor a Marta me lo hubiera hecho Él a mí también. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Pero después de largos días empecé a entender que lo importante no fue esa resurrección de Lázaro, porque tiempo después seguramente volvió a morir. Lo más importante del episodio de Betania fue la seguridad que nos dejó que aquel que cree en mí no morirá eternamente y, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección física de Lázaro fue apenas la muestra física de una realidad espiritual. No importó esa resurrección, si bien fue un milagro portentoso, inesperado y recibido con gran alegría. La resurrección que importa es la que ocurrirá cuando Cristo vuelva a buscar a los suyos. Muchas veces tuve la intención de reprochar al Señor como lo hicieron las 2 hermanas. Señor, si hubieras estado aquí, tal cosa no habría pasado o todo sería diferente. Pero cuando más me debatía en mi interior sobre esto, una voz susurraba en mi interior, yo estoy contigo. Y me di cuenta que la paz que uno siente en esos momentos, una paz inexplicable que aquieta el ser interior, era un milagro que solo puede dar la presencia y la palabra del Señor. Él está presente. Y avergonzado tuve que pedir perdón por esos pensamientos. Quizás el pasaje que más me ayudó fue el de Hebreos 11:13, que me permitió enfocarme en la perspectiva correcta. Millones y millones de creyentes murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿En qué fueron ellos diferentes a Lázaro? ¿Eran menos fieles porque ellos no fueron resucitados al morir físicamente? No, la resurrección de Lázaro lo volvió a la vida en un cuerpo limitado y susceptible de enfermar nuevamente. Pero la resurrección que Cristo hará en nosotros será para poseer un cuerpo semejante al suyo, un cuerpo glorioso, libre de toda atadura. Ellos todavía no recibieron lo prometido, pero lo van a recibir porque Dios se lo prometió. Quizás la vida de Lázaro se extendió unos años más. No volvemos a saber nada de él, solo que los enemigos del Señor se propusieron darle muerte para que no sea una evidencia tan incontrastable para ellos. Yo soy la resurrección y la vida, sigue a nuestro lado, y su mensaje es un bálsamo para cada uno de nosotros. Nuestras luchas contra este enemigo continuarán,
Las preguntas seguirán viniendo a nuestra mente y no siempre tendrán una respuesta inmediata. Muchas veces nos preguntamos lo que preguntaban los vecinos de las hermanas. ¿No podía este hombre haberlo evitado? Podría, pero no lo hizo. Como tampoco evitó la caída de nuestros primeros padres, como no evitó la actividad del diablo, como no obliga a nadie a ser salvo o evitar que se pierdan, como no quita aún de nosotros la posibilidad de pecar. Podría, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Porque sus planes son mucho más elevados que los nuestros, porque desea darnos mucho más de lo que nosotros pedimos, porque al final su sabiduría y poder serán ampliamente admirados por todos y por toda la eternidad, y algún día lo entenderemos. ¿Y qué es lo que me pide? Que confíe en Él, que no desespere, que está a nuestro lado y sigue teniendo compasión de nosotros. Me gusta pensar que el Señor todavía sigue llorando junto a nosotros y nos tiene compasión, porque para ello fue preparado por el Padre, llegando a ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para socorrernos en los momentos de mayor debilidad. Y si nos toca pasar por el momento de la muerte, sabemos que el Yo Soy, la resurrección y la vida, estará esperándonos para entrar a la más grande dimensión jamás experimentada en este lado de la vida, hasta el momento en que volvamos a reunirnos con nuestro cuerpo para vivir con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga.